vengo a platicar, o que les vengo a mostrar es el botón inalámbrico. Esto es igual un botón que no utiliza ningún tipo de cableado para hacer su accionamiento hacia una base y no utiliza batería. Entonces, ¿esto qué ventajas tiene? Bueno, evitamos toda la parte del cableado. Y pues segunda ventaja, no necesitamos una segunda fuente de poder para el botón para poder hacer el accionamiento. ¿Cómo funciona? Pues bueno, como les digo, no necesita batería. Lo que tiene es que adentro tiene una especie de dínamo, el cual con el movimiento mecánico genera un campo electromagnético que manda la señal hacia la base, la recibe y la base pues se acciona o se inactiva. ¿Vale? ¿Cómo funciona o cómo hace este accionamiento? A través del protocolo de comunicación Zigbee. No sé si lo conozcan o si lo han llegado a escuchar. No. Este protocolo de comunicación es muy parecido al Bluetooth. Es un protocolo de comunicación abierto. ¿Por qué le hago así? Porque para poder ser una tecnología inalámbrica segura necesita un número de serie. Como en el Bluetooth, ustedes no pueden llegar a conectarse a cualquier dispositivo a menos que haya una clave de apareamiento, por así decirlo, una clave de configuración. Es algo parecido a lo que utilizan estos botones. Estos botones cuentan con un número de serie que ya viene de fábrica, el cual cuando ustedes configuran el botón en la base, cuando configuran el botón en la base, va siempre a pedir ese número de serie. Este número de serie no es visible, no hay forma de verlo, no hay ni forma de configurarlo, ya viene de fábrica. ¿Vale? Entonces, aunque es una tecnología inalámbrica y puedan decir, bueno, puede metérsele ruido o puede haber otros botones en el mismo ambiente, pues me van a decir, bueno, ¿por qué se puede accionar de manera accidental? No, porque utilizan este código. ¿Sí? Una pregunta. ¿Qué distancia es la que tiene el receptor? Ahorita vamos a ver la parte de las distancias. Sí, gracias. Ahorita vamos a ver la parte técnica. Y es que el apareamiento es solo implica 1 a 1. Exactamente, implica 1 a 1. Implica 1 a 1, no puede ser más. Exactamente. En este caso, bueno, si le puedo poner los siguientes. Esos son los. En el caso, hay dos tipos de bases. La base sencilla, que es la que ustedes están viendo aquí, es esta, la cual tiene dos salidas al relevador y puede haber hasta 32 botones en un mismo transmisor. Pueden hacer este tipo de configuraciones, un botón para una salida y el segundo botón para la otra salida, o un mismo botón para diferentes receptores, o 32 botones pegándole en una misma salida. ¿Vale? Esas son como las configuraciones que puede haber. En este caso, pues estamos limitados a que, bueno, si ustedes necesitan diferentes tipos de salidas o diferentes señales por diferentes botones, pues van a necesitar más bases. En este caso, en este tipo de base. Este es el segundo tipo de base. Este acepta hasta 60 botones, pero aquí la diferencia es que, bueno, utiliza el mismo protocolo de comunicación Zigbee, pero el tipo de transferencia de comunicación para hacer la distribución de las señales es a través del módulo. Entonces, este receptor les va a aceptar del canal 0 al 59 60 botones diferentes, pero la distribución de las señales la van a hacer a través de Modbus y necesitan un PLC de intermediario que hable en Modbus. Ya con el PLC van a hacer la distinción de las señales de los 60 botones. Entonces aquí ya no necesitarían utilizar diferentes números de bases para poder hacer o sea, si ustedes manejan una cantidad muy grande de señales, es mejor utilizarlo a través de este módulo que es como un access point, se le llama. Pero si es una aplicación muy sencilla donde ustedes pueden tener 4 salidas, pues con 12 receptores, que es mucho más económico, utilizar un receptor de Modbus. Igual, esa configuración se hace todo a través de la pantalla, del equipo. No necesitan ningún tipo de programación, de software. ¿Sí? La pregunta es, ¿hay manera de conformarlos? ¿Cómo? Es decir, de programarlos. Ajá, sí, todo se programa a través de esto, bueno, en el caso de este receptor, con estos dos botones, para hacer la recepción y apareamiento o vinculación de los botones. Y en el caso del access point es a través de esta, es
como un botón rotatorio. Entonces hacen igual como una secuencia de pulsos para ponerlo en modo receptor y se puede hacer la configuración de base receptor. ¿Hacerlo en orden ascendente o descendente? Ustedes van a escoger aquí en la pantalla, les va a decir el número de canal en el que están. Okay. Y ahí ustedes ya lo van a poner en modo configuración y configuran un botón. Okay, Le dan una pequeña vuelta y Ujú. se va a pasar al siguiente canal y así sucesivamente. O sea que se puede programar desde el monitor. Exactamente, se puede programar desde el monitor, pero ya la configuración de las salidas es a través de módulos. Sí. La programación del botón al receptor, todo es a través del Access Point. Otra pregunta más. ¿Lo puedo conectar a mi teléfono? No, porque el teléfono no habla ZigBee. El teléfono pues es Bluetooth, Es Bluetooth. nada más, Exactamente. o Wi-Fi. Y además, ¿qué aplicación le podrías dar a tu teléfono? ¿Apretarlo para qué? ¿Para contestar y colgar? Pues podría ser, tenemos otro tipo de receptor, Sí. igual en alguna otra plática se los vengo a presentar, donde sí pueden con el celular mandar mensajes para accionar salidas del receptor. Adicionales. Adicionales, sí, pero ese es otro tipo de tecnología, porque es a través de GSM. Pero para en esta tecnología inalámbrica, hablando del botón, no se Eso puede por conectar. Access Point, pues. Exactamente, es el puro Access Point para el protocolo de comunicación que habla, que es sí. Solamente. ¿Hasta aquí alguna duda? Otra cosa más. Sí, adelante. ¿Puede tener portero? ¿Puede dar perdón? Para abrir la puerta o cerrarla. Claro, sí. De hecho, muchas de las aplicaciones para lo que lo hemos vendido con algunos de los distribuidores de nosotros es para abrir y cerrar puertas, alumbrado, todo para evitar ya el cableado. O por ejemplo en montacargas, luego que pasan por diferentes puertas que están en una distancia considerable, para que el montacarguista no tenga que bajarse, abrir la puerta, subir la mampara, pasar el carrito y luego volverse a bajar, todo lo hacen con un botón inalámbrico. Ok, gracias. Sí se puede hacer. Bueno, igual, ¿dónde se puede aplicar? Pues, cuando son máquinas muy compactas, donde el cableado es muy poco, pues no se recomienda este tipo de tecnología, porque bueno, si es un poco más caro que un botón normal, entonces para este tipo de tecnología pues no se vería un retorno de inversión. ¿Por qué? Porque pues, el cableado es muy poco. Ya cuando son máquinas empiezan a ser bastante largas, pues sí se recomienda ya empezar a utilizar la botonería inalámbrica, porque el ahorro vendría en utilizar el cableado. Y ya para la parte que ustedes necesitan áreas muy amplias, mucho más señales, y que tengan que hacer la distinción de señales, pues se recomienda el Access Point. Ok. Ahora sí, hablando de distancias, ¿cuánto creen que sea la distancia total de esta tecnología? ¿Son unos 50 metros? No, yo creo que ¿Mande? 20 o 30 metros, yo creo. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿50? ¿20? Pues es una adivinanza con todo respeto. ¿Cuánto quieres? 200. Más o menos quiero ver cuánto se Dos. imaginan. Pues es que un Bluetooth, ok, que es más limitado, Más limitado, pues exacto. tiene alrededor de 6-8 metros. Un equipo de estos debe de andar por el orden de 60 o 70 metros, y creo que no más. 100 metros, a línea de vista directa. O sea, en un ambiente donde el botón esté direccionado, no haya ningún obstáculo, ninguna pared, Pues sí. 100 metros. O sea, 20 metros. O sea, 20 metros. Puse 10 metros. Bien, igual. Para Irlo pasando para que vean que sí funciona. Donde lo hemos instalado, bueno, yo como jefe de producto luego lo he tenido que ir a llevar a hacer pruebas. Donde hemos tenido limitantes ha sido en ambientes donde hay mucho material metálico. Por ejemplo, en un centro logístico de una acelera, ahí lo intentamos instalar y la distancia se redujo a 10 metros. Pero en otro tipo de aplicaciones nos ha dado hasta 80 metros. ¿Como cuál, por ejemplo? Puertas de una nave industrial. Estaba un montacarguista a 80 metros y la pudo accionar sin ningún problema. Pero son lineales. Radiales. ¿Radial? De manera radial 80 metros. Ok. Sin obstáculos, exactamente. Sí, y era una nave industrial pues, donde estaban máquinas, donde había pues, obviamente gente pasando, columnas,
y la distancia máxima que concluimos fueron 80 metros. Por favor. Aquí hay una limitante. Esta tecnología está diseñada para que solamente se haga dentro de gabinetes plásticos. ¿Por qué? Porque bueno, si no se inhibe la señal del SIG, por el tipo de tecnología que maneja. Entonces, si ustedes meten el receptor en un gabinete metálico, le puedes dar así, por favor, la distancia se va a reducir. ¿Por qué? Porque la señal va a ser mucho menor a la hora de hacer la recepción. Se bloquea. Se empieza a bloquear, exactamente. Si el gabinete no es metálico. ¿Perdón? Si el gabinete no es metálico. Si el gabinete no es metálico, 100 metros. Si el gabinete es plástico, como en el caso de como lo tenemos en el demo, 100 metros. Si no, 25 metros. Como pueden ver, la distancia se reduce. Ahí no hay pérdida. No, si es el plástico no hay pérdida. No hay pérdida. No hay forma de poner una antena o una... Sí, sí hay forma de poner una antena. Es lo que normalmente se hace en las grúas, porque las grúas requieren mucha distancia para los controles y son metálicos por norma. Exactamente. Sí, exacto. De hecho, por eso se tiene la opción de la antena, porque muchas veces por norma en la industria te piden que el equipo esté dentro de un gabinete metálico. Precisamente para no tener que depender nada más de estos 25 metros, que igual sería en el mejor de los casos, existe No la pueden antena. entrar de nada más, se está avisando que está trabajando. Sí, Es el piloto. esta es la antena, igual le puedes dar una. Esta antena sirve como repetidora. Igual, en el caso de estar en un ambiente donde esté el receptor ya sea fuera de un gabinete o dentro de un gabinete plástico, pues, como pueden ver, la distancia es hasta 550 metros. O que pueda Aumenta bloquearse, bastante. ¿no? ¿Verdad? O que pueda bloquearse por algo que el proceso mismo se bloquee con un material. Exactamente, o que haya una pared que lo pueda llegar a bloquear y necesiten pues, poder sortear ese obstáculo. 550 metros. Aquí lo que es importante aclarar es que como es una antena radial, lo tienen que instalar de manera vertical para tener la mayor distancia. Si ustedes lo instalan de manera horizontal, es que lo está viendo de esta manera, por eso dice horizontal y vertical, lo está viendo como de la punta a la base. Si lo instalan de manera horizontal, pues digo, también les va buena distancia, pero pues no la distancia máxima de los 550 metros. Nada más para tomarlo en cuenta. Al módulo nada más se accesa por la señal inalámbrica, pero también puedes meterle una botonera, por ejemplo, de emergencia. No, solamente el botón de naranja. Sí. Que bueno que menciona ese punto. El botón puede utilizarse como paro y arranque, más no como paro de emergencia. Claro. ¿Por qué? Porque bueno, por norma el paro de emergencia siempre tiene que ir cableado. Y sostenido. Y sostenido, exactamente. Entonces, por eso, o sea, puede funcionar como un paro y arranque, más no como paro de emergencia. Y bueno, ya en el caso que necesiten, que por norma necesiten meter el receptor en un gabinete metálico, pues se recomienda la antena. La antena, cabe resaltar que no necesita ningún tipo de programación. Ya ustedes nada más la alimentan y ya está diseñada para que sea una repetidora. Entonces, de ellos, la antena recibe la señal de Zigbee y solamente la repite. Entonces, igual no hay necesidad de hacer ningún tipo de programación. Es recargable, tiene pila. La antena nada más se alimenta a 24 o a 120, dependiendo, dependiendo del modelo. ¿Tiene eliminador No, o es directo? es directo. 120 voltios. Ajá, 120 o 24, dependiendo del modelo que escoja. Tu botonera, esa sí la tienes que estar recargando, cambiando pila. No necesita batería. El botón inalámbrico como tal no necesita batería. Tiene una bobina, cuando hacen el accionamiento mecánicamente genera un campo electromagnético que manda la señal. Es como un magneto. Es como un magneto. Cuando se acciona, tiene un magneto que gira, el cual genera la señal electromagnética y manda la señal. Pero es un solo paso. ¿Perdón? Es de un solo paso. Es de un solo paso. No puedo tener el mismo botón, digamos, 3 funciones. Sí, o sea, en diferentes salidas del botón o... El botón, por ejemplo, en una grúa, yo aprieto y tengo micro velocidad. No tiene velocidad, sí, exactamente. Eso es a lo que me refería. En una grúa, un solo botón para subir o para bajar
moverse a la izquierda o a la derecha Tiene o para la diferente. derecha, yo aprieto suavemente y tengo microelevación Exacto. o micromovimiento. Después entro allá a la velocidad, a una velocidad estándar que yo prefijo. Y después finalmente le aprieto el tercer paso y me da todo Toda la velocidad. toda la salida, Toda. dependiendo del tiempo y la aceleración que yo Sí. le haya programado. No, en este caso, en este botón, no. De hecho, al final vamos a ver, hay como parte de tecnologías inalámbricas, un control de izaje que sí puede hacer eso. Que igual lo traigo en esta presentación. Para control de grúas. Que es igual que sí tiene la parte de... Bueno, es que hay muchas velocidad. aplicaciones donde sí se requiere un poco de regulación, no Ah, sí. necesariamente en una En una grúa, sí. No, pero en este caso este botón no. Ok. Este botón solamente tiene una posición. Una posición es on, off. Oh, no, exactamente. No puedo yoguear con él tampoco. No se puede yoguear. De hecho, el accionamiento máximo, si se tiene una antena, son 71 milisegundos. Entonces, no es tan rápido como para poder hacer un yogueo. No, se puede hacer más, no se recomienda, porque el accionamiento no es tan fino. De hecho, igual ahorita, no sé si lo sintió, es como un poquito más duro. Entonces, para movimientos así de yogueo fino. Sí, no- es que tienen la no se ventaja, recomienda. tiene la gran ventaja y a la vez la La desventaja desventaja. de que sin la batería yo estoy generando ese pulso, Exactamente. pero nada más puedo generar un pulso, no Exactamente. puedo mantener el pulso. No, en Es este la caso no. situación. Sí, en este caso no se puede. Ok. Igual, bueno, en el caso de que ustedes quieran cubrir un área bastante grande, se puede hacer este tipo de arreglos, donde a lo mejor el receptor esté en la esquina de la nave y el botón puede estar en diferentes áreas. Entonces, para poder cubrir esa área en total, poner diferentes antenas. Lo que hace la antena es solamente lo que digo. Como les decía, no hay necesidad de hacer una programación. Simplemente la antena recibe la señal de Zigbee y la repite. Entonces, pueden hacer este tipo de arreglos. ¿Alguna duda? No, estamos hablando de radiocomunicación, No, es simplemente una señalización a exactamente. través de radio. A través de radio, sí. Pero el protocolo en sí se llama Zigbee. O sea, la base es radiofrecuencia, más el protocolo en sí que utilizamos se llama Zigbee, el cual viene seriado. Que es lo que lo de Zigbee. Sirve. Sig con Z. Está acotado a un tipo de una frecuencia determinada, ¿no? Así había un monito, un rango. ¿Qué frecuencia usa? Sí, 2.4 GHz. eso. La diferencia con una radiofrecuencia normal es que viene con un número de serie. Entonces, y como es una señal de pulso, o sea que nada más es intermitente, pues no genera ruido y no le genera ruido a la base, porque siempre va a estar esperando la señal con el número de series. Entonces, aunque haya radiofrecuencia en el ambiente, no se va a activar de manera accidental porque no tiene el número de serie con el que se ligó el botón. Y porque está acotada a esa frecuencia. Exactamente. A ese rango. A ese rango. Y a esa operación. Exactamente. Sí, pero la frecuencia se puede copiar, pero Ah, sí, de que se puede copiar, se puede copiar. o sea, me refiero es que hay equipos que sí ya manejan eso, Claro. y sobre todo radiofrecuencias. Lo que sí no se puede copiar es el Es código el código. específico. Esa es la situación. Y de hecho ese código, por lo mismo, por seguridad, Sí. no está disponible para que ustedes lo sepan, precisamente para que no se pueda hackear. Ya viene de fábrica. Entonces, si llegan a tener algún daño o algún, sí, o sea que necesiten garantía por el botón, se tiene que mandar directamente a fábrica para volver a reparar. Es más sencillo comprar otro botón que reparar. Variarlo, pero Bueno, el problema normalmente lo debes de saber perfectamente. Para que siendo un foco se necesitan muchas cosas, al menos 5. Desde que aprietes el botón correcto, que esté bien conectado, que esté bien atornillado, que el foco esté bueno y que haya luz. exactamente. Todas esas. Y el resultado es que si eso no funciona, ¿cómo checas que es el botón, que es el receptor, que es el transmisor? O sea, ¿qué ayuda te da el mismo sistema que seguramente ya lo han de haber resuelto? O sea, yo le aprieto y no hace lo que tiene que hacer. ¿Qué haces? Primero hay que checar, hay un procedimiento, hay que ok. checar que esté alimentado, se pueden forzar las salidas, Las salidas. se pueden forzar para ver si a lo mejor internamente no se hayan quedado pegadas.
se tiene que abrir el contacto del botón. Es como la última opción es abrir el contacto. ¿Por qué? Porque viene sellado. Entonces, si ya de plano ya está alimentada, bueno, aquí pueden ver que está alimentada la base, ¿no? Sí. Si no prende, pues bueno, es la base de la que tiene el error, ¿no? O sea, son enclavamientos esos botones. No es el estado es el estado Este es el estado de la salida. No, eso sí, pero los botones negros son para enclavamiento de... Esto es para poder hacer la configuración. Ay, Estos botones sirven simplemente para hacer la configuración de botón con base. ya. Para eso sirven. No son condicionales para que se prenda. Para el contacto. No, son para la programación nada más. Ya. Comentamos que también puede utilizarse para el control del alumbrado. Sí. Por ejemplo, en una planta como la que estamos viendo, se requiere que el alambrado para limitar los luminarios esté configurado de alguna manera. No. ¿Qué es lo que utiliza cada luminario para saber que es la lámpara que van a lograr? Los arreglos que hemos hecho simplemente nada más tenemos que tener cuidado de que la base, que el receptor sea del mismo voltaje. De hecho hay uno que es multivoltaje que va desde 24 de directa hasta 120 de alterna y tenemos uno que es de 240. Entonces simplemente que cuidar el voltaje y conectarlo a la parte de la luz. O sea, tú tienes 10 luminarios y quieres controlar 3, 4 y 3. ¿Y qué alambrado? ¿Cómo alambrado? No necesita ningún tipo de alambrado. ¿No sirve nada? Entonces, algún alambrado especial no, porque esté conectado directamente aquí a la salida. ¿Y entonces cómo lo configuras desde el punto de vista práctico? O sea, las 3 primeras que necesitas para... A las 3 primeras se cablean en paralelo y se configuran a una salida. Y las otras, el otro arreglo se configura a la salida número 2, por así Pero con decirlo. diferente cableado. Con diferente cableado. Sí, todo se hace aquí de manera directa. ¿Esa cuántas salidas tiene? ¿Perdón? ¿Esa cuántas salidas? Dos salidas a relevador. Hay de 2 salidas a relevador o 4 salidas PNP. Ok. En el caso de los No hay sensores. NP. No, NPI. PNP. Ok. ¿Y ese relevador qué capacidad tiene? ¿En amperes? En amperes. Debe de decir. Porque si no tendrías que usar un contactor auxiliar, ¿no? 3 amperes. Sí, más o menos para la bobina. Sí. 3 amperes. Entonces, Sí, ¿cómo sí, controlas sí, el tendría. alambrado? Sí, más bien una, ¿no? Entonces, un contactor grande. ¿Qué limitantes tengo? En cuestión de distancia, si tengo grandes muros, ya... Aquí hay lo que se recomienda en cuanto al ambiente, ya que tengas una aplicación, es hacer pruebas de campo. Okay. Realmente lo que nosotros les decimos son 100 metros, lo que dice de distancia nominal, de distancia práctica son 80, pero igual lo que siempre se recomienda es hacer estudios de campo. Por ejemplo, lo que generalmente cuando nos piden para hacer con puertas o iluminar y demás, lo que hacemos es llevar los demos, o ya sea el distribuidor o el partner con el que estemos trabajando, hacer la instalación del equipo, más que nada para saber si va a necesitar o no una antena. Y también para ver qué tipo de obstáculos tienen. Okay. Por ejemplo, si son paredes largas, láminas, pues ahí sí va a haber mucho, le va a afectar mucho porque es un material metálico. Okay. Pero si son plafones, no les va a afectar tanto. Entonces, esos son el tipo de cosas que primero se tiene que ver el ambiente en el que va a estar para saber más o menos cuánta distancia va a ser. Por ejemplo, no sé, si lo instalara en un edificio y este está en el sótano y el otro en 3 niveles arriba, ya no funciona. No, ya no. Solo es como para plantas, ¿sabes? O claro, o sea, Sí, lugares muy abiertos, güey. Ajá, lo óptimo es siempre buscar la línea de vista más clara, más directa posible. Eso es lo que se pide. Una pregunta. ¿Qué lo puede bloquear bastante en cuestiones de metales, ya sean ferrosos o no ferrosos? Principalmente ferrosos, láminas de aluminio, O galvanizadas. Ajá, o galvanizadas. Sí reducen la distancia, pero no tanta. Donde hemos tenido más problemas fue, como les comenté al principio. ¿Puede rebotar? No rebota. Simplemente se inhibe. No rebota.
Entonces, dos cosas. El ancho de banda en el que trabaja tiene que estar arriba de los 400 MHz y tiene que estar en un HF las señales, ¿correcto? Sí. Que de otra Sí, manera, de otra manera se no rebotaría. rebotaría, exactamente. Digo, a lo mejor yo no entendí bien al principio de la sesión, estaba preparando un tecito, pero estos botones vienen a sustituir, por así decirlo, a una estación de botones típica y tradicional que teníamos antes, que estaba algún elemento como un arrancador y salían sus cableados y desde ahí se operaba. Esa sería la función. Exactamente, esa sería la función principal la que se está buscando, más que nada para hacer el ahorro del cableado. O sea, no controla nada de fuerza directamente. No, directamente se puede hacer el arreglo, más el foco que tiene es la sustitución de las botoneras que ya existen normalmente. Ah, ok. Gracias. Sí. ¿Puede haber botones para, 2 o 3 botones para una sola operación? Sí, 2 botones en una sola salida, sí, puede haber hasta 32 en una sola salida, en el caso de la base normal. O sea que varias veces pueden también. Por ejemplo, que tengan diferentes operadores que tengan que abrir la misma puerta, Sí. pueden configurar, no sé, 20 botones, 20 operadores, sí, se puede. Bueno, la única realmente bronca que tienen es que el equipo al cual vas a mover, o vas a parar, o vas a arrancar, tiene que estar a tu vista. Exactamente. Porque como no tienes la posibilidad de tener un foco piloto con el sistema, porque si no lo tienes que alambrar y por miedo. Sí, exacto. Entonces, esa es la desventaja. Te lo puedes yoguear, le das sí, on o off. Exacto. Es una entrada digital sin, y que lo que vayas a controlar tiene que estar a tu vista, porque si no, no sabes si realmente encendió, ¿O no? no sabes si realmente paró. Exactamente. Es una de, Eso es lo que- de las es lo que se situaciones que... recomienda. Sí, que todo esté a la vista. A la vista. A la vista, exactamente. Bueno, ahora de lo que les voy a platicar es la misma tecnología, mismo protocolo de comunicación, pero ahora estamos hablando de sensores. ¿Puedes dar la que sigue, por favor? Aquí, ¿qué varía? Aquí el funcionamiento es distinto. ¿Qué va a pasar? ¿Puedes explicar, por favor? Va a mandar una señal para activar la base y una segunda señal, ¿qué puedes volver a activar? Para inactivar. ¿Qué va a hacer? Va a hacer la ilusión de enclavamiento. Realmente son 2 señales distintas, pero hace la ilusión como si se hubiera quedado activado el limit switch. Esa es la diferencia entre el botón y el sensor. Pues es un flip-flop, por así decirlo. Ah, por así decirlo, es como un flip-flop. Si ustedes lo dejan presionado, como pueden verlo acá, se va a quedar activo hasta que lo suelten, se va a desactivar. Es la diferencia con un botón, ¿no? En el botón también se puede hacer este mismo tipo de funcionamiento, pero el contacto es distinto. Va a mandar igual 2 señales, una cuando se active y una segunda señal cuando se desactive. Pero el botón estándar como tal solamente viene con el contacto en el que solamente manda una señal cuando se active. ¿Vale? ¿Puedes dar aquí, sí, por favor? Bueno, como pueden ver la parte de los pulsos. Mismo funcionamiento. Protocolo Zigbee, que tiene un número de serie. Una vez que ustedes lo enlazan a una base, la base va a buscar ese número de serie para que igual, por ejemplo, ahorita por ahí estaba el botón, ¿no? Entonces, son 2 bases distintas y el botón también se está activando, pero no hay conflicto con la otra base. ¿Por qué? Porque el número de serie es distinto al del sensor. ¿Vale? ¿Le puedes dar el que sigue, por favor? Igual, el mismo tipo de configuración, el que sigue. Pueden tener un sensor para cada salida, un sensor en distintas bases, o hasta 32 sensores en una salida. Es el mismo tipo de configuración, exactamente la misma configuración que en el botón. Similar al botón. ¿Verdad? Es lo mismo. Sí. Es exactamente lo mismo. De hecho, hay una base, que es esta, el número de serie termina en D, que pueden configurar tanto sensores como botones en una misma base. Ya hay otro tipo de tecnología, que bueno, ahorita lo vamos a ver, donde solamente se pueden sensores. ¿Me puedes dar la siguiente, por favor? Como les dije, hasta 32, usa la radiofrecuencia de 2.4 GHz, protocolo Zigbee. 100 metros y con antena hasta 300 metros.
¿vale? Las mismas condiciones, el receptor, lo ideal es que esté dentro de un gabinete plástico, si se lo requieren por norma que esté dentro de un gabinete metálico, pues agregar la antena, ¿no? Para no perder tanta distancia. Esto es algo distinto, esto es algo innovador. ¿Cuántas veces no sé si hayan tenido un problema de alguna máquina que se está moviendo y necesita un sensor fotoeléctrico, capacitivo, ultrasónico, que se les esté troce y troce el cable, porque la máquina está en movimiento? ¿Qué pueden hacer con este receptor? Este receptor convierte cualquier tipo de sensor en inalámbrico. ¿Cómo funciona? Ustedes lo alimentan, una entrada es para alimentarlo, en el otro ponen el sensor y ya a la distancia pueden poner una base. Cualquier tipo de sensor, Cualquier tipo de sensor. aunque sea proporcional. No, solamente... Entonces ya no es cualquier tipo Perdón. de... No dije mal. Solamente digitales. Okay. O no. De presión, Yo no dije que está muy bien, digo, si lo logra. Me faltó especificar. De los que dije, indutivo, capacitivo, ultrasónico, o no, pues lo pueden utilizar con esto. Pero ya mandar señales analógicas, no se puede. Pero cualquier señal o no, lo pueden hacer igual en fotoeléctrico con este sensor. Mismas condiciones, mismo protocolo de comunicación, misma distancia. Aquí la única diferencia es que sí necesitan una base especial por el tipo de señal que manejan. Tiene que ser un poquito más rápido. Para el tipo, por ejemplo, un sensor fotoeléctrico, la frecuencia de conmutación es mucho más rápida que un sensor, que un limit switch, por ejemplo. Entonces sí es un receptor distinto. Ahorita no recuerdo los datos, ya después vendrá mi compañero de sensores que les dará los datos específicos de tiempos de conmutación de los sensores. Pero por eso se usará una base distinta. Igual pueden utilizar el mismo tipo de base de Modbus para igual utilizar hasta 60 sensores. Esta base es la misma que el de los botones, entonces ustedes pueden combinar tanto señales de botones como señales de sensores. Entonces esto les da mucho mayor versatilidad. Hay dos tipos de bases, hay una que es Modbus TCP y Modbus Serial. Esta que es Modbus TCP tiene como una ranura, ustedes le insertan la tarjeta de comunicación. ¿Esto por qué? Porque se está desarrollando otros tipos de protocolos. Ahorita va a salir el de Ethernet y el de Profibus. Ahorita todavía no están en el mercado en México, ya salieron para Europa, pero por eso son dos bases distintas, ¿no? Una pregunta, ¿la tendencia va a ser a Ethernet? La tendencia es a Ethernet. O sea, ¿se va a quitar todo esto y nos vamos a llevar a Ethernet? Sí, ahorita la tendencia es todos a Ethernet. Ahorita, Modbus es porque es el protocolo de Schneider, Okay. es el base, pero sí, todo está, de hecho todo... Está migrando. La mayoría de nuestros productos ya se comunican a través de eso. La mayoría. Por eso igual se diseñó para que se incluyera la tarjeta de comunicación de es la tendencia. Es que si eso lo unifican también tiene ventajas, porque no necesariamente tengo que meter un equipo que ya tengo y que está trabajando. Exacto, y no tienen que... Y entonces ya no busca la dirección IP y vamos. Exactamente. De hecho, por eso a eso es lo que le está apostando Schneider, a no aislarse del mundo con su protocolo, porque eso le complica la existencia pues, a todos los instaladores. ¿Qué le pasó a Controlling? ¿Qué le pasó a DeviceNet? ¿Qué le pasó a toda esa bola de redes particulares? Y le está pasando a Profibus. ¿Sí? Decías tú que prácticamente es la tendencia a futuro para el control de muchas cosas, pero todo este tipo de aparatos se ven afectados por los campos magnéticos o las manchas solares. Eso pasa en radiocomunicación, es muy frecuente, entonces sí hay que preverlo. No sé si ya lo vieron a nivel de ingeniería, sí se está previendo. En el caso de estos productos, precisamente por eso es una señal, no es una señal sostenida, precisamente para evitar ese tipo de interrupciones, exactamente. Por eso solamente manejan una señal momentánea. Que sí se puede ver afectado, pues sí, si el ambiente está muy contaminado por ese tipo de ruido, pero hasta ahorita pues, se ha inhibido ese tipo de problemas precisamente porque son señales momentáneas. Hasta ahorita por eso se ha hecho el diseño, ¿no? de este tipo de productos. Digo que se tiene que seguir desarrollando para evitar que este tipo de ruidos le afecte. Sí, se está haciendo. Qué bueno que lo preguntas porque
acuérdense que la norma alemana, la TÜV, te manda que lo pruebes con compatibilidad electromagnética. Entonces esa pregunta es lo que se está evitando, no al 100%, pero por lo menos sí estás evitando que no se te meta tanta contaminación en tu onda. El problema de eso es ya realmente cuando son distancias muy grandes. Exactamente. Cuando son distancias muy cortas no afecta. Sí, no, ya cuando son distancias grandes ya estamos hablando de RTU. Sí, no, ya es muchos más grandes. ¿Alguna duda hasta aquí? Estos son los tipos de salidas. Por ejemplo, estos son 2 PNP, 4 PNP. Esto solamente funciona, esto solamente funciona con los sensores. Esta funciona tanto con sensores como con botones. Y pues bueno, los access point. Solamente tenemos de esos tipos. No tenemos NPN, nada más PNP. Pero ahorita dijiste que eran los de iOS, ¿no? Y el anterior que era... Es pero es que la comunicación va a través, o sea, necesitas un PLC para poder manejar las salidas. Un PLC. Igual que en este le mandas mucho al PLC. Exactamente, igual que este. Un PLC. Estos son, pero son las salidas 2 PNP. 2 PNP. Pero entonces son salidas, lo que pasa es que necesitas a los transistores o los equipos que se alimentan por positivo o negativo, y entonces con eso lo censas, pero realmente la salida, vas a poner un elemento PNP que no necesita alimentación, esa es la situación, y es PNP. PNP. Exactamente, sí, Okay. bueno, no es... Y lo otro es 4 PNP, ¿de acuerdo? Va a manejar 4 sensores que son transistores PNP. Okay. ¿Están contemplados dentro de la norma oficial mexicana o cuentan con norma oficial mexicana? Cuentan con norma, sí. De hecho, sí, cuando se lanzaron en el 2015 y sí, ya pasaron toda la norma. Sí, está dentro de la norma. ¿Le puedes poner el siguiente, por favor? Pero aquí nada se aplica la de artefactos eléctricos, ¿eh? O sea, la norma esta es nada más la de artefacto eléctrico, la NOM 008, ¿no? Sí. Es nada más la que aplica. Bueno, ¿alguna duda con el sensor y el botón inalámbrico? No. Aquí voy a pasar a otro tipo de producto. Ahora sí voy a hablar de la parte de tecnología inalámbrica, pero ya manejo de izaje. Ya esto es un control inalámbrico diseñado para grúas. Este producto se llama Excel Hoist. ¿Por qué se creó? Porque bueno, muchas de las grúas ya cuentan con el control cableado, y pues para evitar el que se esté trozando el cable y para que el operador tuviera mayor movilidad y pues mayor acceso y mayor pues sí, libertad de movimiento. Y que pierda el control también. Y que pierda, exactamente. Sucede. Entonces, ya por fábrica muchas grúas ya cuentan con un control, pero otras no. Entonces a esto se enfocó Schneider, ¿no? Las que no tienen un control inalámbrico, ¿cuál era una forma sencilla de poder no sustituir, porque obviamente por norma la grúa siempre tiene que tener un control alambrado, pero para poder hacerlo pues más accesible o más amigable de operar. Entonces lo que hizo fue crear el Excel Hoist. Este es el control inalámbrico. Es un control totalmente ergonómico, se utiliza con una sola mano. Y pues bueno, esta base es la que se cablea al control de manera paralela al control y al sistema. Entonces ya realmente no necesitan hacer una reingeniería o cambiar el gabinete de control para poder utilizar este control inalámbrico. ¿Puedes dar el siguiente, por favor? Como les decía, es totalmente intuitivo, cuenta con 2 velocidades, sí, con dos pasos cada uno de los botones, y en el caso del botón central, que bueno, por default viene como el movimiento de la parte de los botones externos, es movimiento de carro, movimiento de puente, movimiento de carro, y el botón central subir y bajar la carga. Es como viene por default. Pero ustedes dentro del software, sí necesita software, pueden hacer la configuración como a ustedes se les haga más sencillo. Entonces, si ustedes quieren que el carro sea el movimiento del botón central, sin ningún problema, ustedes nada más hacen la configuración dentro del software y cambian el número de relevadores. Entonces es totalmente configurable. Cabe resaltar que el software no se cobra, el software es totalmente gratuito. Entonces ustedes buscan en internet Excel Hoist Configurator
y lo pueden bajar directamente de la página web. No se cobra, ni siquiera las actualizaciones. Solamente se cobra el equipo. ¿Le puedes dar a elegir, por favor? Este es un producto al que se le invirtió bastante en seguridad. ¿Sí conocen el SIL y el Performance Level? Algo de eso, pero ya. Bueno, no saber se olvida. El SIL es el grado de seguridad que se le da cuando es un proceso completo. Cuando una máquina está dentro de un proceso completo. El grado más alto, digo, se los puedo explicar, pero sí me voy a tardar un poquito. Pero bueno, para fines prácticos y rápidos, el SIL más alto que existe es el SIL 3 y el Performance Level E es el más alto. Entonces, en este caso, este producto está certificado en SIL 3, Performance Level E. Porque es el único paro de emergencia, este sí es paro de emergencia inalámbrico certificado en el mundo. ¿Por qué? Porque cuenta con una comunicación bidireccional. ¿Qué quiere decir? El botón, la botonera y la base funcionan tanto como emisor y receptor. Entonces todo el tiempo están intercambiando comunicación. Además, bueno, el tipo de comunicación de radiofrecuencia y Bluetooth de baja frecuencia. Entonces, pero utiliza igual un número de serie, el cual una vez que ustedes hacen la configuración de base receptor, de base botonera, ya no va a haber una interferencia. Y todo el tiempo está cambiando de señal, lo cual lo hace seguro. Entonces, si ustedes accionan el botón, es paro de emergencia garantizado en el tiempo límite que les da para la norma de paro de emergencia. Entra dentro del rango. Y también por ser una comunicación bidireccional, asegura que si hay un fallo de comunicación en cualquier momento, por milisegundos, que el receptor o la botonera no esté recibiendo la señal de su contraparte, es paro de emergencia. Cosa que ningún otro tipo de control de grúas lo hace. Tengo entendido, y nosotros lo demostraron, Konecranes, que es la número 1 en fabricación de grúas mundial. No sé exactamente si es el mismo protocolo, pero también tiene un paro de emergencia certificado. Konecranes, o sea, y te vende ahí sí. De hecho, es cerrado el software y es cerrado el equipo, no es abierto como el de ustedes. De hecho, ese desarrollo fue en paralelo con el grupo de ingeniería de Schneider Europa. Es marca de ellos, pero sí, es marca. Es que con toda mi cuenta me dijiste que nada más era el único. Cuando menos Konecranes sí lo tiene. Konecranes sí lo tiene. Sí lo tiene. Somos el único hablando de un control externo. A la grúa. Si hablando de un control externo, somos los únicos. O sea, que no venga de la ingeniería ya hecha de la grúa. Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia, ok, sí. Este es abierto y es exacto, o sea que se puede adaptar a cualquier tipo de grúa. En el caso de Kone, pues ese sí es un OEM ahí. Exactamente. Y se puede hacer, ok. Exactamente, sí, a eso me refiero con el concepto. Porque lo bueno es que algunos aseguran. Sí, no, y tienen toda la razón, o sea, no puedo decir que somos el único control ya de marca mundial, que no, porque realmente existen este tipo de OEMs que han hecho ese desarrollo, pero la diferencia en el concepto